Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Anika Caterin Sotelo. Me disculpo con usted por no haber participado en la sustentación del piloto de auditoría el día sábado en la tutoría. A continuación procedo a complementar un poco la sustentación que debíamos realizar. Entonces, nuestro piloto de auditoría tributaria fue la empresa Ecopetrol S.A. Ellos tienen una política fiscal que contiene los principios y directrices que buscan regir pues, las buenas prácticas tributarias de la compañía. Esta estrategia fiscal les permite tener una serie de lineamientos que deberían garantizar la transparencia y cumplimiento de las obligaciones tributarias correspondientes. Entonces, voy a mencionar algunas de las políticas fiscales. Entre ellas se encuentra el cumplimiento de todas las obligaciones tributarias nacionales e internacionales y deben realizarse de manera oportuna con base a la legislación vigente en los diferentes territorios o países donde opere Grupo Ecopetrol. Otra de los ítems de la política fiscal es las decisiones que implican situaciones fiscales solo aplican con fundamento en la legislación vigente, ya sea nacional o internacional, y debe ser realizada por medio de una interpretación razonable y justificada de acuerdo a la normativa, jurisprudencia y la doctrina tributaria vigente que aplique de acuerdo a las situaciones analizadas. Dentro de las revisiones que nosotros hicimos, se encuentra, por ejemplo, las notificaciones de la DIAN, que estas pueden ser de manera física o electrónica, dirigidas directamente al contribuyente responsable, que debe estar registrado en el RUT, Registro Único Tributario. La notificación electrónica fue aprobada mediante la resolución 000038 del 30 de abril del 2020, en donde indica que la DIAN pone en conocimiento de los administrados a través del correo electrónico que se encuentre registrado en el RUT, actos administrativos de materia tributaria, aduanera o cambiaria en los términos establecidos por la ley de acuerdo a los artículos 565 y 566-1 del Estatuto Tributario. Dentro de las notificaciones que nosotros encontramos para Grupo Ecopetrol, existe una que le fue emitida este año en marzo, el cual correspondía a una sanción, dejando en firme una sanción, porque ocurrió una inexactitud en la declaración de impuestos del año gravable 2012. Entonces, aquí tenemos como objeto de la notificación, no se cumplió con la obligación del pago de los aportes a la seguridad social integral de los trabajadores independientes contratados por Ecopetrol S.A. No están respaldadas por facturas o documentos equivalentes y algunas facturas no cumplen con los requisitos legales de fecha de expedición. El link lo encontramos, es el link adjunto de donde nosotros tomamos esta notificación. ¿Cuál fue el proceso que realizó Ecopetrol? Ellos interpusieron un recurso de apelación en contra de la decisión, de la primera decisión en primera instancia, en lo que pues les fue desfavorable con el propósito de que el Consejo de Estado reconociera la deducibilidad de los demás costos, porque pues Ecopetrol consideraba que a su juicio algunas de las facturas no tenían fecha de expedición, pero las operaciones económicas sí existieron, sí eran legales. Entonces, pues en primer lugar, se abstuvo de valorar las facturas entregadas con el recurso de apelación por no ser la oportunidad procesal y en segundo lugar, reiteró el criterio de la sección sobre los cuales los requisitos se deben contener eh, facturas para el reconocimiento del costo, entre otros, la fecha de expedición y aclaró que no se trata de un aspecto formal, sino el presupuesto de un derecho sustancial. Por último, se confirmó que la sanción por inexactitud interpuesta por la Administración Tributaria, tras considerar que la realidad de la operación económica no es un motivo de exculpación para que proceda su levantamiento, pues no fue previsto por el legislador. Además, el desconocimiento del costo apareja la sanción y no se evidenció una diferencia de criterio.
Y pues como resultado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló parcialmente la sanción, es decir, que sí tuvieron en cuenta parte del recurso de apelación que que radicó Ecopetrol. ¿Por qué? Porque pues la sanción con acreditación de las facturas sin fecha de expedición que le entregó como prueba Ecopetrol. El Consejo de Estado determinó que no puede desvirtuar la presente la presunta ilegalidad de la DIAN con la sanción en su contra y dejó en firme la sanción. Entonces, este fue un proceso real, es un proceso al cual se tuvo que enfrentar Ecopetrol y pues ellos tuvieron que realizar el pago de esta sanción, pues ¿para qué? Dando respuesta a la sanción que le había interpuesto la DIAN. Dentro de las otras notificaciones tenemos la liquidación oficial. Entonces, este es un acto administrativo mediante el cual la autoridad tributaria determina el valor a pagar e impone las sanciones a que hubiere lugar cuando en el desarrollo de los programas de fiscalización se detecte que la liquidación de la declaración no se ajusta a las exigencias legales tributarias. La liquidación oficial también puede efectuarse para determinar un menor valor o pagar en los casos en que sea establecido por la ley. Dentro de la liquidación oficial tenemos pues la obligación tributaria sustancial que está establecida en el artículo primero del Estatuto Tributario, en donde indica que el origen de la obligación sustancial eh, es al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como generadores del impuesto y ella tiene por objeto el pago del tributo. Conforme a esta disposición surgen algunas características de la obligación sustancial, se origina por realización del hecho generador del impuesto, nace de la ley y no de los acuerdos de voluntades entre los particulares. También tenemos la obligación tributaria oficial, que comprende prestaciones diferentes de la obligación a pagar el impuesto y consiste en obligaciones instrumentales o deberes tributarios que tienen como objeto obligaciones de hacer o no hacer, con existencia jurídica propia, dirigidas a buscar el cumplimiento y la correcta determinación de la obligación tributaria sustancial y en general, pues relacionadas con la investigación, determinación y recaudación de los tributos. Entre otras obligaciones formales, pues se podemos citar la presentación de las declaraciones tributarias, la obligación de expedir factura, y pues cuando uno expide la factura está obligado a entregarla en el momento en que el adquiriente recibe los bienes o servicios. También a llevar contabilidad, a suministrar información ocasional o regular y a inscribirse como responsable del impuesto a las ventas. Pues esas son entre algunas de las obligaciones. Tenemos los deberes formales del contribuyente, entonces dentro de esos deberes tenemos declarar los diferentes impuestos, estar inscrito en el RUT, está obligado a expedir factura, reportar información exógena si le corresponde, atender los requerimientos administrativos de tributarios, inscribirse en el régimen del IVA, si está obligado a llevar facturación electrónica, también es una de sus deberes formales. Y pues en general, cualquiera de las obligaciones formales que no implica un pago efectivo de impuestos porque hace parte de una obligación sustancial. Y en los casos en los que se requiera los dos, declarar y pagar. Las obligaciones formales son las que le permiten el cumplimiento de las obligaciones sustanciales, como pagar el IVA, el impuesto a la renta, el impuesto al consumo, etcétera. Bueno, dentro de los casos de estudio encontramos que Ecopetrol, como es un grupo empresarial, ellos tomaron la decisión de revisar la estructura de Grupo Ecopetrol y liquidar una de las sociedades, la que corresponde a Ecopetrol Global Capital, que se encuentra domiciliada en Madrid, España, en donde pues Ecopetrol S.A. tiene el 100% de participación accionaria. ¿Cuál fue el proceso realizado? Se procedió a tomar medidas necesarias conforme a la ley aplicable para liquidar la sociedad Ecopetrol Global Capital SLU, domiciliada en Madrid.
de la cual pues Copetrol S.A. posee el 100% de participación accionaria. Actualmente dicha sociedad no realiza ninguna actividad y ha dejado de ser necesaria para el grupo empresarial. Por esa razón se tomó esa decisión de liquidar. Esta liquidación se materializa una vez culmine el proceso de cancelación del registro de la sucursal que dicha sociedad tiene en Angola, teniendo en cuenta que ya finalizó el proceso de retiro de los bloques exploratorios 3811 y 3911 de dicho país. Aquí tenemos el link de donde nosotros consultamos la información directamente de Ecopetrol. Como conclusiones, entonces tenemos las siguientes. Primero, las notificaciones emitidas por la DIAN son de respuesta obligatoria en los tiempos establecidos, debido a que su omisión puede traerle al contribuyente consecuencias legales, tales como sanciones o multas extraordinarias que en definitiva terminan afectando sus utilidades y rentabilidad. De igual manera, cuando el contribuyente no da ninguna respuesta, la DIAN determina la aceptación de la notificación. Las declaraciones tributarias quedan en firme alcanzando 3 años a partir de su presentación y pago. Esta situación impide que la declaración tributaria sea cuestionada o modificada por la DIAN o por parte del contribuyente. Y como tercer lugar, la ética pues, de nosotros los contadores como profesionales es fundamental. Y más aún cuando se trata de un asesor tributario, teniendo en cuenta que como persona somos hacedores de principios y valores éticos que nos permiten desempeñar con rectitud ante cualquier situación que se nos presente, además de comprender e interpretar pues, el Estatuto Tributario Nacional. Debemos ejercer labores profesionales con integridad para generar a nuestros clientes la seguridad y confianza de nuestro trabajo. Estas son las referencias bibliográficas de donde nosotros tomamos la información. Muchas gracias por su tiempo, profesor. Como usted puede observar, la PPT fue ajustada y pues le ampliamos un poco más de acuerdo a las actividades que habíamos realizado. Feliz tarde.